Disfruta de la radio, del medio de comunicación más creíble. Radio Libertad, Madrid 107.0. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. El PSOE y el PP nombran a sus 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Tras el pacto para presuntamente desbloquear la justicia, los principales partidos políticos se han repartido los cargos en el Consejo General del Poder Judicial tal y como acordaron. La Cámara Baja ha aprobado también, gracias al acuerdo del Partido Popular y Partido Socialista, una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal. Ambas medidas han contado con el rechazo de todos los demás partidos de la Cámara. El Senado aprobará los nuevos vocales esta mañana y los nuevos miembros jurarán sus cargos ante el Rey en la Zarzuela el próximo jueves. Bueno. Pues hoy se culmina el reparto de la justicia entre el PP y el PSOE. El mismo PP que sale a decir que Bolaños es infecto, que Sánchez es corrupto, pues resulta que ha pactado con Bolaños y con Sánchez repartirse la justicia. ¿Cómo casan las dos cosas? Son tan difíciles de casar que hoy les invito a ustedes a entrar en los medios de comunicación online. Hoy, tanto el equipo de opinión sincronizada de la derecha como su homólogo, el equipo de opinión sincronizada de la izquierda, pues pasan la votación de ayer del Congreso pues así como a noticia de cuarta categoría. 5 años con la matraca de que si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial, que si el PP bloquea, que si Sánchez quiere controlar, que si... Y de repente, después de 5 años, se llega a un acuerdo. Ayer se votan los nombres de 10 de la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial en el Congreso y casi ni aparece. ¿Por qué? Pues porque es que es muy difícil de explicar todo el asunto. Es dificilísimo de explicar que Sánchez dice que la fachosfera es asquerosa y que el PP pertenece a la fachosfera, y el PP dice que Sánchez es corrupto, amigo de golpistas, y luego se ponen de acuerdo para repartirse el CGPJ. Pues hombre, parece que queda un poco en evidencia que mucho de lo que hay de supuesto enfrentamiento entre PP y PSOE pues no es en realidad más que teatro. Muchas palabras altisonantes, pero a la hora de la verdad se reparten la justicia los dos como buenos amigos. Bueno, pues es lo que hay. Ahora bien, es difícil de vender. Y al final, pues uno tiene la sensación de que hay dos tipos de políticos. Los que le cuentan a los españoles cómo son las cosas y qué opinan ellos, y que se podrán equivocar o no equivocar en sus análisis, pero que no te venden milongas. Oiga, esto es lo que hay, creemos que hay este problema, creemos que hay esta solución, podrá gustar o no gustar, podrá decirse que habría que hacer otra cosa, no lo que ellos proponen, pero no te cuentan milongas. Y luego hay otros políticos que se dedican a convertir la política en un teatro. Se dedican a escenificar enfrentamientos así, rasgándose las camisas en el Congreso y en el Senado. Y luego resulta que se van a comer cordero con el tío al que acaban de insultar, se ríen mucho y pactan consejos generales del Poder Judicial y lo que haga falta. Ustedes, como ciudadanos, ¿qué les gusta más? ¿El político que te cuenta las cosas y que se podrá equivocar o no equivocar en sus análisis? Puedes discutir con él lo que quieras. ¿O el político que te transforma la política en un ejercicio teatral de manipulación de la gente? Pues yo, miren, prefiero, será porque tengo más años que un loro, que me traten como adulto. Y a mí hace ya mucho tiempo que todas las grandilocuencias, todos los fingidos enfrentamientos
todas las palabras bonitas y los eslóganes baratos no me dicen nada de nada. Al final lo que cuentan son los hechos. Y los hechos son que ayer Partido Popular y Partido Socialista votaron junto con Sumar, ojo, 10 nombres para el Consejo General del Poder Judicial. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo hacen por el bien de los españoles? ¿O que nos la van a clavar? Pues hombre, yo tengo clara la respuesta, pero ustedes respóndanse lo que quieran. Esta noticia, además del CGPJ, es todavía más curiosa si la ponemos en relación con la siguiente, que también ha pasado prácticamente desapercibida en los medios hoy. Escuchen. El Congreso de los Diputados culmina su maniobra para poder recortar poder al Senado. Desde ahora, la Cámara Alta ya no tendrá facultad para poder vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, el conocido como techo de gasto, cuya aprobación es esencial para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. El Gobierno cuela esta medida dentro de la denominada Ley de Paridad sin que tenga nada que ver con ella, de manera que la utiliza para favorecer que pase desapercibida y que sea aprobada. Esta mala práctica ya se ha hecho con anterioridad, y es que el Gobierno a veces aprovecha la aprobación de otras leyes para incluir algunas medidas que le interesan, aunque no guarden ninguna relación con la iniciativa legislativa que se tramita. Con la aprobación de esta enmienda, el Gobierno de Pedro Sánchez allana el camino presupuestario, al tener ahora el Congreso la última palabra sobre la senda del déficit. El Senado en España es una cámara subordinada. El Congreso hace una ley, la manda al Senado, el Senado puede introducir modificaciones, pero entonces si las introduce vuelve la ley al Congreso y el Congreso puede pasarse esas modificaciones por el forro de sus caprichos y aprobar la ley como le venga en gana. Salvo en algunos pequeños casos. Y uno de esos casos era el techo de gasto. Resulta que en el techo de gasto no es que el Senado pueda enmendar lo que dice el Congreso, es que si no se logra que el Senado apruebe el nuevo techo de gasto, no hay nuevo techo de gasto. En ese caso concreto, Congreso y Senado están a la par. Es uno de los poquísimos casos. O lo aprueban las dos cámaras el techo de gasto, o no hay nuevo techo de gasto, con lo cual no hay presupuestos. Bueno, pues resulta que el Partido Socialista, de acuerdo con sus socios, ha metido una enmienda en una ley de paridad que no tiene nada que ver con presupuestos ni con nada, para quitarle al Senado esa competencia, de tal forma que aunque el Senado diga no al techo de gasto, entonces el techo de gasto vuelve al Congreso y el Congreso tiene la última palabra y dice pues sí al techo de gasto. Nos pasamos lo que diga el Senado por el forro de nuestros caprichos. Vamos, que el Congreso acaba de aprobar ayer una enmienda a una ley que no tiene nada que ver con presupuestos, quitándole competencias al Senado. Es gravísimo, ¿no? De hecho, durante la campaña del 23J, uno de los argumentos por el cual se pedía para el PP una mayoría absoluta en el Senado y luego se valoraba, pero ha ganado Sánchez, pero hemos conseguido mayoría absoluta en el Senado, era que el Senado tenía alguna posibilidad de controlar a Sánchez, por ejemplo, el techo de gasto. Bueno, pues ahora ya no lo tiene, o no lo va a tener, si es aprobada esta ley finalmente, esta ley de paridad con esa enmienda que se ha metido. Gravísimo. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y va a ver cómo de repente le quitan una capacidad de control que tiene sobre el gobierno, casi la única. Bueno, pues oiga, de nuevo, esto pasa más o menos desapercibido en los equipos de opinión sincronizada de la derecha y de la izquierda. Porque ¿cómo demonios vendes en el mismo día que Sánchez le está quitando al Senado una de las pocas capacidades de control que tiene del gobierno, y al mismo tiempo el PP y el PSOE se están repartiendo los jueces en el Congreso? Pues oiga, o no es tan grave lo de quitarle esa competencia al Senado, o es grave y el PP está en el ajo. Una de dos. El mismo día que Sánchez le quita al Senado competencias, al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta, el PP está con el PSOE pactando el nombramiento de 10 jueces en el Congreso. ¡Mamma mía!
Yo lo pregunté el otro día en Antena y lo vuelvo a preguntar hoy. ¿Me podría alguien decir en qué temas discrepan ideológicamente el PP y el PSOE? Una lista. Pues miren, defienden algo distinto en esto y en esto. Porque yo cada vez lo veo menos. Y viendo el comportamiento de los equipos de opinión sincronizada derecho e izquierdo, o diestro y siniestro, pues cada vez tengo más la sospecha de que estamos simplemente ante un reparto de papeles entre el PP y el PSOE, que luego bajo manga deciden entre los dos qué es lo que se hace. Nada, ya ven ustedes, situación normal. Sánchez procesado, Sánchez amnistiando golpistas, Sánchez quitando al Senado una de las pocas capacidades de control al gobierno que tiene, y a pesar de todo, el PP votando con el PSOE miembros del Consejo General del Poder Judicial en el Congreso. Rarito, ¿no? En fin. La defensa de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y la Fiscalía de Madrid han recurrido ya a la decisión del juez Peinado de citar a Pedro Sánchez como testigo. Consideran que no existe indicio alguno que justifique la línea de investigación que se ha iniciado. La defensa y la Fiscalía quieren evitar por todos los medios que se pueda tomar declaración como testigo al presidente del Gobierno en Moncloa. La defensa de Begoña Gómez además ha sido muy crítica con el juez que instruye el caso, el juez Peinado, diciendo que la providencia solo puede ser calificada como sorprendente. Por cierto, que el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que también está investigado en el caso, ha enviado una carta a la universidad para defender que desconoce por qué se le imputa. Además, el rector Joaquín Goyache busca el respaldo de la Complutense y dice que no tiene intención ninguna de dimitir. Antes morir que dimitir. Que no sabe, dice el rector Goyache, por qué se le imputa. Pues entonces, ¿para qué envía usted una carta? Entérese primero de por qué se le imputa y luego envía la carta, ¿no? ¿Pide usted respaldo a la Complutense antes de informar a la Complutense acerca de por qué se le imputa? Hombre, eso no está muy bien, ¿no? Vamos, no sé. Digo yo que si usted se ha enterado por los medios de que le han imputado, que sería posible. No lo creo, pero sería posible. Bueno, pues entonces espera usted a recibirle la notificación del juez, lee a ver por qué le imputan exactamente y luego pues lo pone en comunicación de la universidad y en caso de que usted crea que es todo absurdo y no tienen por qué imputarle, pues entonces explica usted por qué. Pero lo de en una carta decir que no sabe por qué le imputan y al mismo tiempo pedir que le apoyen, oiga, es lo más parecido a pedir que le extiendan a uno un cheque en blanco que conozco. De, no sé por qué me imputan, apoyadme. Oiga, o sea, tomad aquí un cheque en blanco, firmadlo. Pues, hombre, vamos a esperar un poquito, ¿no? A ver qué es lo que el juez dice que usted ha hecho y que pudiera ser reprochable penalmente. La primera reacción de todos los altos cargos de lo que sea sobre los que de repente pues cae una información periodística o una imputación judicial, la primera reacción es decir no dimito. Luego pues dimiten o no dimiten. Mire usted lo que ha pasado con la directora del Instituto de las Mujeres, que dimitir no ha dimitido, pero lo han cesado. Vamos a ver qué hace la universidad con el rector Goyache, pero desde luego, si conocidos los autos de imputación, pues resulta que las acciones del señor Goyache quizá no han sido todo lo ejemplares que debieran, independientemente del reproche penal, pues a lo mejor la universidad debería plantearse tener otro rector, ¿no? Vamos, alguien que, además de ser honesto, lo parezca, como la mujer del César. Pero la primera parte de la noticia que estamos comentando, lo de que la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez han pedido que se deje sin efecto la citación de Pedro Sánchez y que además declare por escrito, pues tiene dos partes. Mejor dicho, tiene tres. Es normal que la defensa de Begoña Gómez, que algo tendrá que ver también con Sánchez,
pues diga que no declare Sánchez. Bueno, pueden presentar ese recurso y el juez pues lo resolverá como considere oportuno. Yo me supongo que el juez dirá que muchas gracias por el recurso, pero que se mantiene la citación de Sánchez como testigo. Hay una segunda parte, lo de que piden que Sánchez declare por escrito. Resulta que el privilegio de declarar por escrito que tienen, entre otros altos cargos, el presidente del gobierno, solo se aplica a acciones que haya llevado a cabo el presidente del gobierno en calidad de presidente de gobierno. Es decir, si a mí, presidente de gobierno, me van a interrogar como testigo para preguntarme por una decisión oficial que tomé, pues entonces tengo derecho a declarar por escrito. Pero si por lo que me van a preguntar no es por una decisión oficial, es decir, no es por actividades hechas como presidente de gobierno, entonces no tengo ese privilegio. Con lo cual esa segunda parte de la petición de la defensa de Begoña Gómez pues será muy probablemente rechazada por el juez. Se supone que Sánchez no tiene nada que ver con las actividades privadas de su mujer, ¿no? Se supone que Sánchez, si ha asistido a reuniones con Barrabés, con su mujer, no estaría actuando en calidad de presidente de gobierno, porque es que entonces eso ya sí que roza bastante más el tema de la imputación penal, porque resulta que estaría Sánchez como presidente en reuniones con ese empresario que luego recibe subvenciones, contratos o ayudas de ese gobierno presidido por Sánchez. Uy, eso tiene muy mal acomodo. Entonces, Sánchez, si estuvo en esas reuniones, sería pues como marido de Begoña Gómez, como ciudadano particular. Por tanto, no puede acogerse al derecho de declarar por escrito. Así que esa segunda parte, posiblemente el juez la rechace. Y hay una tercera parte en esta noticia, que es la actitud de la Fiscalía. Ya les comenté ayer que hay muy poquitos precedentes en el mundo judicial español de que la Fiscalía se oponga a que un testigo declare. Bueno, pues aquí tenemos ya a la Fiscalía, al Felpudo General del Estado, oponiéndose, a través de sus propios en la Fiscalía, a que declare un testigo. ¿Por qué? Pues porque el Felpudo General del Estado ha convertido la Fiscalía General del Estado en un instrumento al servicio de Pedro Sánchez, pervirtiendo el objeto constitucional de la Fiscalía. Lamentable. Y lamentable sobre todo ver cómo la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez ya son indistinguibles. La Fiscalía se ha convertido en una especie de apéndice de la defensa de Begoña Gómez y por tanto de Pedro Sánchez. Bueno, pues el recurso está presentado, no es muy noticiosa esta noticia y el juez tendrá que resolver, pero de momento pues todo apunta a que Pedro Sánchez va a tener que declarar el 30 de julio, que era algo que creo que no tenía demasiado previsto. Posiblemente Sánchez estuviera ya pensando en vacaciones y esas cosas y pues en fin, descansar de su ardua lucha en pro de los españoles y todas esas cosas. Ojo a esta noticia que traemos desde Estados Unidos, porque el escándalo en torno al intento de asesinato de Donald Trump, lejos de amainar, va creciendo y ya se ha cobrado su primera cabeza. Escuchen. En Estados Unidos dimite finalmente la jefa del Servicio Secreto norteamericano después de comparecer ante el Congreso, donde reconoció que el atentado a Donald Trump había sido el mayor fallo operativo de su historia. La responsable asume su cargo y lo deja. La directora del Servicio Secreto apenas dio explicaciones sobre el operativo del mitin de Donald Trump en el que sufrió ese intento de asesinato, ya que dijo que estaba bajo investigación. Y por cierto, Donald Trump continúa su recuperación por las lesiones sufridas, pero con una agenda repleta de actos. Hemos conocido que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitará a Trump en Florida tras reunirse con Joe Biden y Kamala Harris. El primer ministro israelí viaja a Washington para intervenir también ante el Congreso. Allí Netanyahu buscará recabar apoyos, entre ellos los de su eterno aliado, que es Estados Unidos. Bueno, pues bye bye la directora del Servicio Secreto americano.
es lo menos. Y vamos a ver hasta dónde llega la investigación del Congreso americano, porque, en fin, yo creo que hay cosas que a lo mejor merecen reproche penal. Una cosa es que el servicio secreto falle, y otra muy distinta, que falle de manera tan absolutamente clamorosa. Es que cuantos más datos vamos conociendo, pues más apesta todo. Lo maravilloso del caso. Oiga, en una semana han montado una comisión de investigación en el Congreso. En una semana han mandado citaciones judiciales a los que tienen que acudir a la comisión. En una semana le han preparado unos interrogatorios a la jefa del servicio secreto, a otras personas que tuvieron relación con el operativo, que indican pues la enorme profesionalidad de los congresistas americanos y de sus equipos de ayudantes. Bueno, estuve viendo un trozo de vídeo del interrogatorio a la jefa del servicio secreto que me mandó a través de Twitter una oyente, doña Adel. Bueno, es que me dolió hasta a mí ver cómo la crucificaron con preguntas concretitas. ¿Nos ha mandado usted esto? ¿Nos ha mandado usted lo otro? ¿Qué pasó? Bueno, inenarrable. Después de ese interrogatorio, pues la verdad es que no me sorprendió nada ver que dimitiera la directora del servicio secreto. Pero ojo, a ver qué responsabilidades puede tener que hacer frente en el campo penal, porque las investigaciones continúan. Y ayer se interrogó, por ejemplo, al comisario no perteneciente al servicio secreto del que dependían los operativos que participaban en la protección de Trump y que eran de la policía local, regional, estatal y tal. Y dijo algo sorprendente, y es que el servicio secreto les informó, antes de que hablara Trump, de que había 4 individuos identificados como potencial amenaza. No uno, el que terminó disparando, sino que había 4. O sea, había 4 sujetos identificados como potencial amenaza o como sospechosos, y dejaron a Trump subir al escenario. ¡Puf! ¡Qué mal huele todo el asunto! Hoy les preguntamos a ustedes, queridos oyentes, precisamente por este tema. ¿Creen ustedes que ha habido implicación de las cloacas de los servicios secretos americanos en el intento de asesinato de Donald Trump? Porque esa es la pregunta que subyace. Y esa es la pregunta que ya han hecho concretamente algunos congresistas ayer en el Congreso americano. En alguno de los interrogatorios han hecho referencia a esa sospecha que tienen muchos americanos, de que esto no es un pirao de 20 años que de repente se compra un rifle y dispara a Trump, sino que posiblemente haya otras implicaciones. Posiblemente, o al menos existe la sospecha, de que como poco se le dejó hacer. Y ya saben ustedes que en el Congreso americano no se andan con chiquitas, y que han pedido toda la información, todos los mensajes intercambiados por las personas que formaban el operativo, los nombres de todas las personas que formaban el operativo, la cronología exacta de cuándo se recibió cada aviso, minuto a minuto. Y vamos a ver qué sale de todo eso. Desde luego la investigación se va a continuar hasta el final. Pero ojo, porque ayer también nos decían otra cosa desde Estados Unidos, desde el servicio secreto. Además de anunciar la dimisión de su directora, el servicio secreto emitía una recomendación para que Donald Trump no lleve a cabo más mítines en lugares abiertos. Emitió una recomendación para que Donald Trump se limite a locales cerrados. ¿Se dan ustedes cuenta de la gravedad de eso? La primera potencia mundial, que gasta un congo en gasto militar, en gasto de fuerzas de seguridad, en agencias de inteligencia, en servicios secretos, la primera potencia militar del mundo, está reconociendo que no puede garantizar la seguridad de Donald Trump si da mítines en lugares abiertos. Oiga, es un poco fuerte, ¿no? Claro, pero si a continuación nos hacemos la pregunta de, hombre, es que si hay posibilidad de que los atentados se produzcan con connivencia de gente de esos mismos servicios de información,
Pues claro, es que el panorama cambia completamente, ¿verdad? ¿Cómo te proteges frente a los intentos de asesinato en los que puedan participar precisamente aquellos que están encargados de protegerte? En fin, muy siniestro todo. Vamos con don Williams Perdomo para que nos cuente qué trae hoy Voz.us en la portada. Buenos días, don Williams. Buenos días, don Luis. Gusto en saludarle. Le comento que el día de hoy en nuestro portal encontrarán que el presidente Joe Biden se comprometió a explicar este miércoles las razones por las que decidió abandonar la carrera presidencial de cara a las próximas elecciones que se realizarán en noviembre. Entre tanto, George Clooney se sumó a la lista de las estrellas que mostraron públicamente su apoyo a Kamala Harris. Clooney fue uno de los actores de Hollywood que reclamó con mayor insistencia a Biden que abandonara la carrera presidencial, a pesar de que previamente lideró una ceremonia de recaudación de fondos para la campaña del presidente. Y finalmente, los inmigrantes representan el 13,8% de la población de Estados Unidos. A pesar de que la mayoría nació en México, India y China, cada vez son más las personas que provienen de países como Venezuela, Cuba y Brasil. Estas y otras noticias las pueden ampliar en nuestro portal y en nuestras distintas plataformas digitales. Muchísimas gracias, don Williams.